Bienvenidos, feliz sábado, queridos niños de la clase de los menores. Todavía estamos en nuestras casas y vamos a nosotros a estudiar la palabra de Dios en esta mañana del sábado que Dios nos da una nueva oportunidad. Esperamos que todos ustedes puedan realmente compartir no solamente un tiempo con Dios, sino puedan compartir lo que aprenden con otras personas. Como le dije, estamos nosotros en nuestra casa y nuestra casa se han convertido en nuestras iglesias y parece que por un tiempo más vamos a estar así mientras este problema del coronavirus se llegue a vencer. Así que busca un tiempo propicio para estudiar tu Biblia, compartir con otras personas lo que aprendes, orar por tus amigos, orar por tus compañeros de estudio, por tus profesores y por todas las personas que están sufriendo, ¿no? Tú puedes hacer un ministerio desde tu casa logrando realmente enseñar la palabra de Dios. Vamos a empezar nosotros eh, con un canto que hemos estado empezando y vamos a realmente a cantarle a Dios, ¿verdad? Y vamos con este canto que nosotros lo hemos estado cantando, es una esperanza, que es un himno del 181 en el himnario adventista. Que solo Cristo da. Ven la gloria del Señor, muy cercano el tiempo está, cuando humanidad jubilosos cantarán, aleluya, Cristo es Rey, una esperanza, breve nuestro ser. La del retorno del Señor. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor. Muy bien, vamos a juntar nuestras manos para orar a Dios y le vamos a pedir que nos acompañe en el estudio de su palabra. Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana por habernos reunido aquí a los menores para estudiar tu lección y podemos compartir con otros, Señor, este mensaje. Gracias porque esta semana se ha hablado mucho sobre acerca de cómo nosotros podemos ser buenos cristianos y cómo podemos, Señor, enfrentarnos cuando haya problemas y tentaciones, Señor, y muchas cosas más que vendrán más adelante. Todo lo que nosotros somos, te entregamos a ti, que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, vamos a nosotros ahora a hablar acerca vamos a nosotros a hablar acerca de cuando algunas veces en la iglesia suceden problemas eh, y realmente aparecen problemas no solamente porque hay un problema entre tú y un compañero, sino cuando puede existir un problema cuando las personas tienen diferentes ideas que los pueden, que pueden confundirlo. El eslabón de esta semana vamos a hablar acerca del servicio. Ya terminamos el eslabón de la semana pasada, ahora estamos hablando del servicio, seguimos a Jesús cuando servimos a los demás. El tema es la gracia que inspira el servicio. Dice, Jesús nos capacita para servir a nosotros con su amor, ¿no? Si tú quieres un servicio a Dios, tú tienes que saber qué es lo que Jesús quiere que tú hagas. Jesús nos dio ejemplo. Jesús iba de un lugar a otro enseñando, predicando, sanando a las personas, compartiendo las buenas nuevas. Así que Jesús nos capacita para servir a otros con amor cuando tú estás imitando lo que Jesús hace. Hemos visto que la iglesia primitiva no tiene, en comparación de nosotros, no tiene la misma literatura, no tienen libros escritos, no tenían Biblias, no tenían internet, no tenían programas y musicales en CDs o para ellos compartir. La única forma como los cristianos trabajaban era dando un buen testimonio y predicando a diferentes lugares. O sea, hay una diferencia entre lo que nosotros hoy día hacemos en la iglesia cuando trabajamos para Jesús y la iglesia primitiva. La iglesia primitiva ni siquiera contaba con iglesias, ya que eran casa de los hermanos o en el campo, ellos se reunían para poder estudiar. O sea que hay una ventaja nosotros tenemos, ellos no tenían presupuesto. Ellos no tenían, contaban con ofrendas para ellos. Cuando había un proyecto, ellos juntaban ofrenda entre ellos y con eso ellos trabajaban, ¿no? El versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo está queriendo dar a entender que él está imitando a Cristo en todo. Lo mismo que él estaba dispuesto a dar su vida como lo había dado Jesús. Y lo que ahora yo lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora él decía que lo que él hacía como ser humano lo vivía en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que él estaba dispuesto a tener una vida de servicio, una vida de gracia, una vida de comunión, como lo había hecho Jesús. Entonces es un versículo que tiene un significado para mí. Nosotros tenemos que estar como Jesús, dispuestos a un servicio como Jesús lo hizo y vivir una vida de fe como el ejemplo que Jesús nos dio, que Él vino a morir por nosotros. Ahora, la iglesia cristiana crecía porque Dios dirige su iglesia, pero Satanás usa personas a veces de la misma iglesia para confundir con nuevas ideas o teorías. A veces aparecen personas que dicen, miren, esto tenemos que hacerlo porque Dios me ha dicho, o esto hay que hacerlo porque realmente yo creo que Dios lo aprueba, ¿no? Hay cosas que a veces aparecen, ideas de las personas que no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Eso se llaman ideas o teorías. Toda idea, cuando tú escuchas a un predicador, a un maestro, a un líder, a una persona de tu misma edad, que te dice, yo creo que nosotros como jóvenes de la iglesia, como menores de la iglesia, tenemos que hacer esto o dejar de hacer esto, entonces automáticamente tú tienes que ver lo que la Biblia dice. Si realmente lo que la Biblia dice está de acuerdo o no está de acuerdo. Por ejemplo, conocí un joven que decía que los jóvenes adventistas deben ir al cine, porque es ser hipócrita ver la película en tu casa y no ir al cine. Entonces, muchos jóvenes iban con él al cine. Después que terminaba el sábado, se reunían las familias y se iban con él al cine. El problema es que él llevaba a muchas personas y él decía que eso era lo correcto. Pero la Biblia dice que los ángeles no entran a lugares donde no se alaba a Dios, ¿no? Aunque los cines son limpios, las películas no tienen una pureza. Entonces, ideas así entran a veces en la iglesia y confunden a las personas.
Entonces, la única forma como nosotros podemos no hacer caso a esas ideas es compararlo con lo que la Biblia dice, porque Jesús no estaría en una película viendo Titanic, o Jesús no estaría viendo una película El Exorcista, o La Mujer Maravilla. Yo no me imagino a Jesús yendo con los discípulos a ver La Última Tentación o ver alguna película de Hollywood. Jesús, no, yo no me imagino a Jesús haciendo una cosa así, ¿verdad? Pero el problema radicaba en la iglesia primitiva que algunos judíos se habían vuelto cristianos, eran judíos cristianos, y ellos traían las costumbres que los judíos tenían. Entonces ellos querían imponer a los gentiles, a las personas que no eran judías, que practicaran la circuncisión. La circuncisión era que cuando un niño varón nacía, de su órgano sexual le cortaban una tirita de carne y ellos decían, los judíos cristianos, que tenían que hacer lo mismo, ¿no? Para que sean hijos de Dios. Ellos querían hacer las cosas que hacían los judíos y llevarlo a la iglesia cristiana. Entonces, a veces eso sucede cuando a veces uno está en una iglesia evangélica y quiere traer las cosas que hace la iglesia evangélica o la iglesia la iglesia del Espíritu Santo, traerlo y hacerlo aquí en la iglesia adventista. Porque ellos dicen eso es bueno, eso no es nada malo, ¿no? Lo que pasa que algunas cosas ellos pensaban que si hacían para ser buenos cristianos, ellos tenían que hacer cierto tipo de ceremonias y leyes rituales, pero ellos tenían que reconocer que muchas de esas cosas habían terminado cuando Jesús murió en la cruz. Ya no era necesario matar un corderito como lo había hecho Abraham, como lo había hecho Jacob, como lo habían hecho Moisés. Ya no era necesario matar un corderito porque eso ya había muerto, ya había terminado cuando Jesús murió en la cruz. Ya no era necesario quemar grasas, ni carne de animales, ni sacar la sangre de los corderos en los sacrificios, porque cuando Jesús murió, el verdadero cordero ya había sido crucificado. Y ellos tenían que comprender que había cosas que habían terminado. Habían sábados que ellos los conmemoraban por diferentes razones, pero el único sábado que tenían que guardar era el sábado semanal. Ahora, los judíos tenían que comprender que muchas de sus tradiciones, como le dije, los sacrificios de los animales, la circuncisión, ya no deberían practicarse. Hasta el día de hoy los judíos practican esas costumbres antiguas porque ellos piensan que así era como tenía que ser, ¿no es cierto? Pero ya no se debe porque Jesús murió. Ahora, el sacrificio, como yo les dije, de animales como las fiestas judías habían terminado porque Jesús había venido al mundo para morir. Ahora ya no era necesario ningún rito de sangre. Ya no debería verse correr sangre porque realmente ya había terminado cuando Jesús murió. Jesús era el cordero que eh, tenía que morir por nosotros. Ahora, en el tiempo de los judíos habían dos leyes, las leyes ceremoniales y la ley de Dios. La ley de Dios es lo que Dios escribió, ¿no? Y la ley ceremonial era, por decir, todo lo que recordaba al Mesías y su muerte, todos los sacrificios. Entonces, cuando habían dos leyes, la ceremonial y la ley de Dios, cuando Jesús muere en la cruz, la ley ceremonial desaparece. Ya no era necesario, ¿no? Ahora, cuando tú haces una ley ceremonial, eso significa que no porque tú lo practiques eres un buen cristiano o estás listo para ir al cielo. No, la ley era un acto de confesión. La persona que mataba un corderito, realmente ellos habían cometido un pecado, llegaban con el corderito, el sacerdote lo sacrificaba y entonces había un perdón, pero no, eso no te va a hacer más cristiano que otro. El hecho de que tú cantes solamente canciones adventistas y otra persona no las cante, eso no te hace más cristiano. Es tu relación que tú tienes con Dios, ¿verdad? Pero estas ideas, si se imponían los judíos cristianos, decían, bueno, tú quieres ser un buen cristiano, tienes que circuncidarte. Tienes que practicar eso para que tú seas un buen cristiano.
Entonces la gente que no era judía, que era romana, que era griega, decían, bueno, tendré que hacerlo porque y otros decían, no, yo no creo que eso deba hacerlo. Entonces eso trajo un problema y una división en la iglesia de Gales, de los Gálatas. Entonces, los judíos cristianos empezaron a enseñar mal a los gentiles cristianos y los confundieron, porque la iglesia se dividió. Un grupo decía hay que practicar la circuncisión, otros decían que no porque ya había muerto Jesús. Entonces, en vez de estar juntos como tus 10 dedos, la iglesia estaba separada. Entonces había dos grupos y había una controversia, y cuando hay controversia, Dios no está. Encima de ello, como era Pablo el que había enseñado que eso ya había terminado y los discípulos también se habían puesto de acuerdo en una reunión, entonces ellos enseñaban que Pablo no era una persona indicada para hablar de ese tema, porque Pablo no había sido discípulo de Jesús. Claro, Pablo no había sido llamado con los 12 discípulos como Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Judas Iscariote. Entonces decían, Pablo es romano. O sea, Pablo no puede hablar ese tema porque Pablo es romano. Entonces no tiene autoridad de Dios para predicar. Pero todo eso era falso. Lo que pasa es que estaban desprestigiando a Pablo porque todos nosotros hemos estudiado que Pablo fue escogido por Dios cuando se le presentó en el camino cuando él estaba yendo a Damasco, se le apareció Jesús y entonces Pablo había sido elegido por Dios para predicar. Es interesante que cuando una persona enseña una cosa, una doctrina falsa, desprestigia a la persona que ha estado haciendo bien. Cuando una persona está llevando algo nuevo, comienza a desprestigiar y lo estaban haciendo con Pablo. Los discípulos de Jesús sabían que Pablo había sido elegido por Dios y sabían también que las leyes judías habían terminado en la cruz. Así que Pablo escribe una carta que se llama en el libro de Gálatas, que tú lo puedes leer, donde Pablo le dice a las personas que ellos pueden realmente dejar de hacer esas cosas porque ya no son necesarias para seguir en la vida cristiana. ¿No es cierto? Ahora, Pablo enseñaba que esas leyes habían terminado y que la ley de Dios debía seguir por amor y no por tradición. O sea, nosotros los adventistas del séptimo día guardamos la ley de Dios porque la ley es eterna, porque Dios nos ha dado la ley desde la creación. Esa ley no apareció para los judíos. La ley de Dios, los 10 mandamientos estaban desde la eternidad y tú tienes que seguirlo por amor y no por tradición, ¿verdad? Ahora, nosotros somos salvos por la gracia de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos ha dado porque no lo merecíamos, pero necesitamos obedecer a Dios para ser salvos, y obedecer a Dios incluye los 10 mandamientos y lo que la Biblia enseña. Por eso, un niño de la iglesia adventista, un menor de la iglesia adventista, antes de conocer alguna canción popular, debe conocer cuáles son los 10 mandamientos. Debe memorizarlos y saberlos. Y cada día debe ser un espejo que se mire y decir, wow. Ahora, Dios nos ha dado 10 dedos en la mano y eso es para que te acuerdes de los 10 mandamientos. Te ha dado 10 dedos en los pies para que te acuerdes de los 10 mandamientos. Se dice que Dios nos ha dado los 10 mandamientos y cuando tu mamá tiene un anillo de matrimonio, ese es el séptimo mandamiento que dice no cometerás adulterio. Esto quiere decir que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero necesitamos obedecer a Dios, pero debe ser una obediencia por amor, una obediencia por amor, no por la tradición. Ok, yo soy circuncidado, me siento privilegiado porque Dios he hecho este rito. No, las cosas son diferentes el día de hoy porque las personas no son llamadas y nunca han sido llamadas por sus por las grandes cosas que han hecho, por las grandes costumbres, el ir el sábado, no, tú eres salvo por la gracia de Dios, pero tienes que obedecerlo. O sea, tú tienes que ir a la iglesia porque amas a Dios, ¿no? No es un buen cristiano solamente que dice, ok, yo voy a la iglesia, o yo no uso tatuajes, o yo me he circuncidado.
No, el cristiano leal es el que cada día tiene a Jesús en su corazón. Nosotros vamos a la iglesia para adorar a Dios en grupo. Ahora, los 10 mandamientos, hay cosas que son sagradas para Dios, que tú tienes que hacerlas, pero no por eso eres mejor cristiano, no por eso eres el mejor de la iglesia, ¿no es cierto? No por eso tienes privilegios delante de Dios. No, tú no le vas a decir a Dios, ok, yo guardo los 10 mandamientos, Dios, tú tienes que darme las cosas que te pido. No, uno vive cada día con Jesús, trabaja como Jesús, imita a Jesús. Hoy día tenemos algunas cosas y ceremonias que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. Tenemos que guardarlo por amor. Tenemos el sábado. Tenemos que cuidar nuestro templo, ¿cierto? Con alimentos saludables. Tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Eso no te hace más cristiano que los demás. O sea, no hay ningún privilegio que tú seas un adventista. Tú eres adventista porque amas a Dios, Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a salvar, te va a dar tus bendiciones, ¿verdad? Pero no te creas superior a los demás. Los judíos se creían superiores porque ellos decían, somos el pueblo de Dios. Pero a veces sus acciones no estaban de acuerdo con lo que Dios pedía. Los judíos, a pesar que eran el pueblo de Dios, rechazaron a Jesús. O sea, ¿de qué le valía a ellos hacer el sacrificio? ¿De qué les valía a ellos matar el corderito, llevar la sangre, si ellos no aceptaron a Jesús? O sea, todo es porque tú tienes que tener una relación con Dios, tienes que aceptar lo que la Biblia dice, tienes que pensar, porque Dios no fuerza a nadie a seguirle. Por muy lindo que es el cielo, Dios no va a llevar a nadie de las orejas. Es importante, tú las cosas que las hagas, predicar, cantar, estudiar la Biblia, es porque tú amas a Dios. Es tu forma de dar las gracias, porque estás aceptando la gracia, la salvación de Dios, ¿verdad? Tienes que cuidar tu cuerpo, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que dar el diezmo y las ofrendas, tenemos que orar, tenemos que participar de la Santa Cena, tenemos que bautizarnos, tomar la decisión de bautizarnos, tenemos que hablar del matrimonio, tenemos que respetar el matrimonio, hay que casarse cuando es necesario y hay que predicar y por supuesto hay que leer la Biblia. Estas son actividades que tú puedes hacer, pero no por eso eres superior a los demás. No existe un termómetro para medir quién es más cristiano que otros. Dios no nos ha dado la capacidad de juzgar a nadie, sino a cuántas personas sacaríamos del cielo. ¿Cuántas personas que llegan a la iglesia calladitas, se sientan, amigos tuyos que se sientan, no hablan, y porque tú lo ves así, tú dices, no, no, este no es un buen cristiano? No. Dios no nos ha dado la capacidad de juzgar a nadie, ni tampoco podemos presionar a la gente. Tú haces esto para ser un buen cristiano. Entonces los judíos cristianos, ¿qué hacían? Obligaban a la gente a que se circuncidara. Y entonces ellos no, algunos no querían, o algunos decían, no, esto ya no más. Entonces hay que comprender que seguir a Jesús, tú tienes que imitar a Cristo. Por eso Pablo decía, yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Yo hago lo que Jesús realmente hizo. Ahora, para no dejarte engañar, porque van a aparecer personas que te van a decir muchas cosas. Elena de Juárez, en estos últimos tiempos, antes que Jesús venga, van a aparecer personas que te digan, no, ya no guardes el sábado. Oh, mira que esto, como te digo, el muchacho este que decía, vamos a llevar a todos los niños al cine para que ellos vean, porque es bueno. Vamos entre adventistas. O también he conocido personas que dicen, bueno, vamos a bailar salsa o merengue o perreo entre niños adventistas, porque estamos entre adventistas. Entonces no vamos a bailar como bailan la gente de afuera, los vecinos. Entonces, aunque eso parece bonito, no es lo que Dios pide, ¿verdad? Porque las canciones de perreo, de salsa, son canciones que no alaban a Dios, su mensaje no son correctos, y un hijo de Dios no puede bailar ese tipo de canciones. Entonces, para que tú no te dejes engañar, ¿no es cierto? Tú necesitas leer la Biblia. Tú tienes que saber lo que tú crees. Hay muchas ideas que aparecen entre los amigos, entre personas que están en la iglesia, que a veces quieren conservar a los jóvenes dentro de la iglesia y hacen cosas, ¿no es cierto? Traen tradiciones, traen costumbres con el fin
de que la gente se quede, ¿no? Y yo te puedo enumerar muchísimas cosas. Yo recuerdo un joven que hacía fiestas así, con música, con luces, con salsa, y entonces le decía, yo lo hago, pero con jóvenes adventistas. No entra nadie, aquí es diferente. No, no hay ninguna diferencia porque la música del vecino y la que ponía era la misma. Él decía, no, el otro joven que decía, no, vamos a llevar a los jóvenes al cine, ¿no? Para ver la película, los estrenos que dan, ¿no? Entre adventistas nomás. Pero él no se daba cuenta que alrededor de todo estaba gente que estaba ahí en el cine, que fumaban, que hablaban malas palabras, y el mensaje de la película no era correcto. Entonces tú tienes que ponerte a tu disposición, saber qué es lo que tú tienes que pensar. ¿Esto es correcto? ¿Es lo que la Biblia dice? ¿No es cierto? Y no solamente eso, a veces he encontrado personas que le dicen a los niños, mira, cuando tú ores a Dios, tienes que usar esta palabra, ¿no? Y tienes que usar esta palabra. Si tú no usas esa palabra, Dios no la va a usar. Pero realmente está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero es importante que tú tienes que leer. Cuando alguien da una idea, consulta con tus padres, pero te tienes que leer la Biblia, porque esos mensajes, a veces, aunque son bonitos, te digo, no tienen una enseñanza. Ahora, toda idea nueva que aparezca, un líder que te diga, mira, hay que hacer esto, que Dios quiere, Dios me dijo, porque hay que tener cuidado. Hay muchas personas que dicen, Dios me ha dicho, yo he tenido este sueño y Dios me lo ha mandado. Entonces tú tienes que ver si lo que la persona soñó está de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque la puede haber inventado, ¿no es cierto? Tú muchas veces ves, a veces en videos que tristemente los ponen, de pastores y pastoras que dicen, a ver, Dios va a mandar un espíritu especial, una bendición especial a quien me dé $5,000. Y entonces tú ves, yo le pregunto, ¿eso que él pide está de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Dios vende sus bendiciones? Tú tienes que darte cuenta, muchas cosas aparecen que parecen bonitas, que parecen buenas, pero no es lo que la Biblia dice. Y esos pastores dicen, miren, vamos a hacer sanación, el diablo, vamos a sacar al diablo. ¿Y qué pasa? Tú ves conmoción, la gente se tira al piso, hay gente que se levanta, pero tú no sabes, nunca se sabe si realmente esas personas han sido salvadas, ¿no? Recuerdo una historia que leí cuando tenía tu edad, unos 12, 13 años, en una revista de una hermana, que ella en un accidente quedó paralítica y ella no podía caminar. Así que un día recibió la visita de una amiga que era de las iglesias evangélicas y pentecostales, y le dijo, mira, si tú vas donde el pastor, él hace sanamiento. Y entonces, sí, mucha gente sale caminando. Así que ella fue y la llevaron en una silla de ruedas, y el pastor oró y dijo, Espíritu Santo, haz que esta gente se camine. Y de repente ella se paró y salió caminando, y dejó la silla de ruedas en la iglesia pentecostal, y llegó a su casa. Y entonces ella sabía que no debería haber ido, porque no estaba lo que el pastor estaba diciendo y hablando en un idioma que ella no entendía, no estaba de acuerdo. El pastor hablaba en don de lenguas, en unas lenguas que ella no entendía. Cuando Dios ha mandado el don de lenguas, la gente comprendía el mensaje. Pero la mujer había estado ahí y la gente se tiraba al piso. Y ahora, hay cosas que Dios hace que nunca ha dado miedo. Ninguna reunión de oración no debe ser comprendida por las personas y tiene que ser qué cosa, y tiene que la gente tiene que entender qué es lo que está pasando. Y el pastor se tiraba y entonces sí salió caminando. Los médicos le habían dicho que no. Ella llegó a su casa, se acostó, cuando de repente ella dice que cerraba los ojos para dormir y sentía como que algo se le quería tirar encima. Y ella decía, Dios mío, la idea de esa iglesia no es la correcta. Yo he ido y te pido perdón, pero si no he sido sanada con tu poder, entonces que vuelva a quedar paralítica. De lo contrario, si ha sido con tu poder, yo puedo seguir caminando.
A la mañana siguiente, cuando ella intentó levantarse, no pudo hacerlo. Ella comprendió que Satanás, la confusión que había tenido, realmente era un milagro que Satanás había hecho, ¿no es cierto? Y ella no volvió a caminar más. Ella escribió esta historia en la revista Adventista en la época del año 82 y 83 para que la gente comprendiera que aunque ideas nuevas aparecen, ideas que parecen bonitas, ¿no? Ideas que parecen correctas, pero no están a la luz de lo que Dios dio. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de servicio para Dios. No somos llamados a estar encerrados dentro de la iglesia, en nuestro club, en nuestra escuela adventista, en nuestra universidad adventista, en nuestra casa. Nosotros somos llamados para servir, para ir por todo el mundo, porque muchas personas necesitan conocer de Jesús. Cuando uno ve las noticias de lo que está pasando con el coronavirus, uno dice, wow, ¿cuántas personas están muriendo sin haber conocido a Jesús? Y tú tienes que evaluar, ¿no? No estás llamado a cumplir tantos requisitos, sino estás llamado a un servicio. Pablo no fue llamado tanto a obedecer las leyes judías, sino a predicar al mundo. Parte de tu conservación espiritual es que tú tienes que leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, guardar el sábado, guardar los mandamientos, ir a celebrar la Santa Cena, bautizarte y predicar. Pero tú estás llamado para salir al mundo, ¿no es cierto? No para compararte, soy mejor que este niño, soy mejor que el hijo de tal, no. Dice que nosotros tenemos que realmente imitar a Jesús. El versículo de memoria dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El servicio a Dios no equivale a cuántos versículos de la Biblia tú sabes, o cuántos santas cenas has hecho, o porque soy el hijo del pastor, o porque mi mamá es así, o que mi papá da ofrendas. No, cuánto estás viviendo con Jesús. Dice, cuánto Jesús vive en ti, ¿no? Cuando aparece una idea que no es nueva, y uno ve, wow, esto es nuevo, tú tienes que ver si está a la luz de la Biblia porque en este mundo hay mucha confusión y muchos pueden ser engañados. Entonces es necesario permanecerte siempre del lado de Dios. You need follow Jesus, tú tienes que seguir a Jesús, ¿no? En todo lo que tú hagas, tienes que seguir a Jesús. Ideas raras aparecen, ideas que no están de acuerdo a la Biblia, pero tú tienes que conocer lo que la Biblia dice. Tienes que ver si lo que la Biblia dice es correcto. Que Dios nos acompañe. Vamos a terminar entonces y vamos a cantar nuevamente el himno, porque aunque la iglesia primitiva era una iglesia nueva, Satanás trataba de confundir las ideas y cuando él trata de confundir las ideas, que él trata de que la gente se aleje de Dios, pierda su confianza y lo consigue si es que las personas no leen la Biblia y no oran para ver si lo que se dice es correcto o no. ¿Ok? Pero Dios dirige su iglesia y eso es lo importante. Una esperanza brilla en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da. Ven la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando el mundo aquí y allá jubiloso cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser.
el Señor. Cristo me une en hoy. Cristo nos une. Amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá. Todo el mundo cantará. Aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor. El canto dice una esperanza y una misma fe nos une a Jesús. Hay que tener cuidado. Ideas raras aparecen, ideas que parecen bonitas, pero tú tienes que ver si está a la luz de la Biblia. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y por algo Dios lo dice, porque van a haber muchas personas que van a engañar y tú tienes que reconocer que tú no necesitas hacerte la circuncisión, tú no necesitas eso para ser un buen cristiano. Eso fue algo que terminó en el pasado. Uno tiene que pensar en las cosas que están haciendo, cuál es tu misión. No, tienes que evaluarte y saber que eres llamado por Dios para realmente compartir con otros el Evangelio. Las ideas no son para cuántas horas tú necesitas orar. Hay gente que dice, tú tienes que orar sin 3 horas. No, esas 3 horas, quítale 20 minutos de oración y 2 horas para ir a predicar al mundo. Porque Jesús no nos llamó para estar encerrados. Los problemas empezaban porque ellos pensaban que así en grupos, dentro, podían hacer mejor la vida cristiana. No, tenemos que salir afuera al mundo. El mundo necesita conocer que Jesús viene pronto. Y tenemos que imitar a Jesús y obedecerle, porque Jesús nos mandó a predicar a todas partes del mundo. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor, porque en la historia del pasado de la iglesia cristiana, Señor, habían personas que tenían ideas raras y no aceptaban, Señor, que algunas cosas habían que terminar, había que dejar, y eso obstaculizaba que ellos pudieran, Señor, predicar a todo el mundo. Perdónanos, Señor, si nos comparamos con otras personas. Perdónanos si pensamos que somos mejores que otras personas. No. Hay personas que son bien sinceras, Señor. Hay personas que practican las obras de caridad. Hay personas que predican, Señor. Y nosotros no podemos sentirnos superiores a nadie. Tenemos que imitarte a ti. Tenemos que seguir tus pisadas. Y si una nueva idea aparece, necesitamos, Señor Jesús, compararlo con la vida. Todo lo que nosotros somos te entregamos a ti. Síguenos guiando con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado y recuerden, tenemos una misión ir por todo el mundo y predicar que Jesús viene pronto. Predica a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de estudio, tu compañero de trabajo y a tus vecinos. Necesitamos que muchas personas realmente vayan al cielo, conozcan de Jesús, que acepten a Jesús como su Salvador personal. De lo contrario, como tú has visto muchos muertos de coronavirus, muchos han muerto, ni siquiera han podido escuchar de Jesús ni han podido orar antes de morir. Y ellos posiblemente no estarán en el reino de los cielos. Ayudemos a más personas a compartir este mensaje.